queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto, gracias por acompañarme esta noche. Quería primero agradecerles por su asistencia a este evento y quería también preguntarles, bueno, pues como es de costumbre, si es que ustedes me escuchan bien, si me están escuchando claramente. Pues bueno, la intención de esta presentación es también hacer una disertación en lo que es el tema de la audiencia de ejecución del silencio administrativo, ¿sí? Entonces, voy a leerlos, queridos amigos. Quiero que me digan si me escuchan bien, si me escuchan fuerte y claro, en primer lugar, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver si nos escuchan. Perfecto, perfecto, me escuchan bien. Gracias a todos los que están aquí presentes. Quiero pedirles que por favor compartan esta transmisión. Hemos hecho muchos esfuerzos para tratar de organizar el evento del día de hoy. Aunque parezca que detrás de esto solo hay una persona, pues no es así. En realidad, detrás de toda esta organización, pues intervinieron muchas personas a quienes voy a agradecer después de manera personal. Los diseñadores gráficos, los diagramadores del libro y mucha gente que participó, ¿sí? Entonces, les pido que compartan esta transmisión para que podamos llegar a más gente y que podamos aprovechar de esta primera parte de la conferencia que voy a hacer, que es prácticamente hablar sobre la audiencia de ejecución en silencio administrativo, y después les voy dando detalles ya del lanzamiento de este libro y contarles un poco pues qué ha significado este libro, ¿sí? Bien, entonces, gracias amigos. Bien, sin más demora, queridos amigos, yo quiero empezar mi exposición de esta manera. Me van a tener que disculpar un poco, pero bueno, pues a efectos de tener una gran exposición, yo lo que he hecho es usar las diapositivas que son con las que creo que se puede hacer una mejor comunicación. Bien, veo que ya se está uniendo bastante gente. Gracias a todos los que están aquí presentes, gracias por el apoyo que le dieron a esta iniciativa. Y bueno, pues antes de comenzar, yo quiero decirles que en realidad este libro constituye una muestra de una investigación que se ha realizado desde octubre del año 2019, desde septiembre del año 2019 hasta mayo, prácticamente una gran investigación de más de 6 meses, 8 meses tal vez, pero con mucho esfuerzo, ¿sí? Con mucho esfuerzo y más que nada tratando de entregarlo rápido porque es lo que la gente necesita. Yo pensaba, yo no tuve la oportunidad de hacer el lanzamiento de mi primer libro en Quito. Quienes me acompañaron recordarán que hicimos el lanzamiento uno en Cuenca y digamos el otro lanzamiento, el que fue el principal, lo hicimos en Guayaquil. No pudimos hacerlo en Quito porque bueno, pues cuando ya se habían aprobado todas las cuestiones para Quito, prácticamente el libro ya estaba vendido en un 70%, entonces ya no tenía objeto hacer un lanzamiento del libro. Esta vez yo quería hacer un lanzamiento en Quito, pero la circunstancia nos llevó a hacer un lanzamiento virtual, digamos a nivel de todo el Ecuador. Pero sin lugar a dudas que en este lanzamiento hay más gente que en cualquier lanzamiento presencial que se pudo haber hecho, y eso es algo que me tiene muy contento. Bien. Vamos a empezar este tema a tratar sobre la audiencia de ejecución del silencio administrativo, ¿sí? Y queridos amigos, yo voy a hacerles, ustedes me pueden hacer las preguntas del caso, pero voy a tratar de circunscribirme a este tema, ¿sí? La audiencia de ejecución del silencio administrativo. Si tienen igual preguntas, las pueden hacer porque tenemos a alguien que las va a estar contestando, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vamos a empezar con esto. ¿Qué vamos a aprender en la noche de hoy? Vamos a aprender primero acerca de la naturaleza jurídica del silencio positivo. Segundo, vamos a hablar de los requisitos sustantivos y adjetivos, ¿sí?
requisitos sustantivos y adjetivos del silencio administrativo. En tercer lugar, vamos a hablar acerca de cuáles son el rol de las partes procesales. Y esta creo que es la parte tal vez más importante de esta charla de hoy, porque les cuento que en las audiencias que se están haciendo ya con el COA hay mucho desconocimiento porque se dice que el procedimiento no está regulado, lo cual yo no creo que es cierto. El procedimiento está tal vez no muy regulado en el COA y en el COGEP, pero sí a través de nuestros fallos jurisprudenciales que son muy aplicables. Entonces vamos a aprender eso, acerca de ¿se puede o no se puede presentar pruebas? ¿Se puede o no se puede presentar excepciones también? Y respecto del tema de la casación, ¿sí? Bien. Entonces, es necesario que ustedes conozcan en primer lugar que el silencio administrativo, como muchas de las doctrinas del derecho administrativo, surge en Francia, ¿sí? Y bueno, pues puede ser que también surgió antes de Francia en otros países, pero prácticamente nuestra línea jurisprudencial siempre ha sido Francia, España y Latinoamérica. Francia, España y Ecuador, digamos, en el caso que estamos hablando. Entonces, por allá por el siglo XX, inicios, realmente los inicios, porque era 1900, se dicta una ley donde se dice que si en 4 meses a la persona no le contestan una petición, a un ministro o a una autoridad administrativa, entonces la persona debe entender que se le ha entendido con silencio negativo, es decir, se le ha negado su petición. Y ustedes pueden decir, oiga, pero eso no es un progreso para los derechos. Pero tengan mucho cuidado, porque los invito a que ustedes se remonten a 1900, en la Europa continental de 1900. Una Europa que evidentemente estaba, sí, había salido ya, digamos, a partir de la Revolución Francesa de esa monarquía, pero bueno, pues recuerden ustedes que cuando es derrotado Napoleón Bonaparte, los Borbones regresan al poder y prácticamente que se vuelve a lo mismo. Entonces, esa Europa continental que salía de un estado absolutista, donde si tú le decías al rey, oiga, necesito algo, y si el rey no te contestaba, no pasaba absolutamente nada. Yo creo que por lo menos ya es un avance y muy grande. Que te digan, oiga, si a usted le dirige una petición a un ministro y no le contesta en 4 meses, usted puede ir al contencioso administrativo, al Consejo de Estado sería en ese caso. Entonces es un derecho para los ciudadanos el silencio administrativo negativo. Y para los ecuatorianos puede resultarnos un poco molestoso ese término. Pero miren que hay países de la región como Colombia, Argentina, que tienen regímenes de silencio negativo hasta la fecha actual. Y no por eso, pues, considero yo, se puede decir que el silencio negativo es un total desconocimiento a los derechos. Es porque ya estamos nosotros muy acostumbrados a que el silencio positivo es la normalidad, pero pónganse hace más de 100 años, 120 años, imagínense cómo eran las cosas. Bien, en Francia surge entonces de esa manera. ¿Qué pasa en España? En España, relata Alonso Vidal, que en España el silencio administrativo no surge para darle un derecho al ciudadano, como es en el caso francés. Él dice que en España más bien lo que surge es para que no se endeude mucho el Estado, porque no daban contestación a las peticiones en 30, 40 años, y después cuando ya se llegaba la demanda al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Consejo de Estado, las indemnizaciones eran altísimas, porque los intereses eran de 30 años. Entonces, esto hizo que se tome una decisión legislativa en España y se diga, no, adoptemos el silencio negativo, que a fin de cuentas da lo mismo que en Francia, pero el por qué surgió no es lo mismo. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque no voy a hablar hoy del tiempo de la caducidad del silencio administrativo, que es cuánto tiempo tengo yo como persona para ir al contencioso administrativo a demandar. Pero por ahí hay un sector que defiende los 5 años, ¿no es cierto? Yo defiendo en cambio los 90 días, porque me parece absurdo defender los 5 años, porque imagínese, a los 5 años usted le va a reclamar algo a la administración, digamos, usted ganó un concurso de méritos y oposición, no le dieron el nombramiento y lo pidió por silencio administrativo. Usted viene a los 5 años, porque está en su casa tranquilo, lo reclama, y claro, para ese sector no ha caducado, pero ya no le van a poder dar ese puesto, pues,
porque ese puesto va a estar ocupado ya por otra persona. ¿Y qué le va a tocar hacer a la administración? Indemnizarlo. Y todo eso va a caer en indemnización, indemnización, indemnización. Entonces yo defiendo, y en el libro yo estoy defendiendo, la tesis de los 90 días. Le estoy dando al lector la posibilidad de que también conozca qué dice ese sector que defiende los 5 años. Pero yo me quedo con mi tesis de 90 días, ¿sí? Entonces ahí igual también ustedes me dirán en los comentarios, pues cuál es la tesis que ustedes defienden. Pero bien, avancemos. Constantemente les voy a estar preguntando si se escucha bien, si se ve bien, y me gustaría que me pongan en los comentarios cómo estamos escuchando, porque para mí pues tengo que tener la exposición y necesito estar ahí sabiendo que me están escuchando. Por favor, para que hagan eso y también nos ayuden a compartir esta transmisión, ¿sí? Bien, entonces, en Francia surge el silencio negativo como regla general, pero por ahí por 1965 surge un silencio positivo para 3 campos, y que son los campos que por excelencia se conservan hasta ahora. En primer lugar está las limitaciones al derecho a la propiedad, todo lo que es licencia de construcción, todo lo que son estas cosas, ¿no es cierto? Segundo, para el ejercicio de las profesiones. Usted es un abogado, usted necesita tener una credencial para ejercer en la audiencia, le tiene que pedir a la judicatura, ese consejo no le da respuesta en el tiempo, se entiende que hay silencio positivo. Y en el tercer caso se habla de las relaciones de servicio público, es decir, los servidores públicos con la entidad a la que están, ¿no es cierto? 3 campos que hasta la fecha se mantienen y prácticamente son los casos por excelencia, en los que hay silencio positivo, sin discusión. Inclusive yo pensaría que en los países donde hay regímenes de silencio negativo, tal vez en estos casos también hay silencio positivo, ¿sí? En el Ecuador eso no hay duda, ¿sí? Bien. Ahora sí, ¿qué pasa en el Ecuador? Ya para venir a nuestro país, a nuestra latitud. En el Ecuador, si bien tuvimos desde 1830, año en el que se funda esta república, el derecho de petición consagrado en nuestra primera constitución, no es sino 90 años, 89 años más tarde, en 1919, cuando recién los ecuatorianos pueden quejarse ante el Consejo de Estado de lo que le pedían a un ministro o a una autoridad. Antes no podían. Antes tenían que conformarse con la respuesta que les dieran, si les daban o si no les daban. Pero solo podían quejarse. Ahí todavía no hay silencio. ¿Qué pasaba si tú le pedías algo al Consejo de Estado? Que en ese tiempo teníamos Consejo de Estado en el Ecuador. Y no te contestaba. No pasaba absolutamente nada. Tenías que esperar y conformarte. Viene en 1945, y yo le atribuyo esto mucho a la, digamos, a la influencia que tuvo el derecho constitucional después de la post-Segunda Guerra Mundial. Se acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y en el Ecuador se tiene una nueva constitución, seguramente influido ya por estas corrientes constitucionales, del neoconstitucionalismo, si bien recién podemos hablar de este neoconstitucionalismo a través de una constitución 98 o 2008, pero obviamente el derecho constitucional ya tomó mucha más fuerza. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Las constituciones dejan de ser normas programáticas, pasan a ser la norma suprema, ¿no es cierto? Esa es la virtud de un Estado constitucional, que la Constitución en realidad deja de ser un programa político y se pone como norma fundamental. ¿Qué pasa en el Ecuador? En el Ecuador se crea ese año, en 1945, el Tribunal Constitucional y se elimina el Consejo de Estado en 1945. Y ese mismo año se expide una ley, la ley del régimen político interior, y esta ley es la que va a consagrar por primera vez en el Ecuador el silencio administrativo negativo, ¿sí? Negativo. Y claro, obviamente, ¿quién conocía en ese momento la jurisdicción contencioso administrativo? Lo ejercía el Tribunal Constitucional, ¿sí? Lo ejercía el Tribunal Constitucional porque se eliminó el Consejo de Estado. Después se vuelve a crear el Consejo de Estado en el 46 con una constitución que tuvimos un año más tarde, pero nunca más el Consejo de Estado vuelve a tener esas facultades contencioso administrativas. Esto va a seguir así hasta el 68, ¿no es cierto? En el 67 tenemos otra constitución.
En el 68 se expide la famosa ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Y qué va a pasar en esta ley? En esta ley va a pasar que se crea el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, pero en materia de silencio administrativo no pasa absolutamente nada. Sigue todo igual, no cambia nada, hasta 1993 con la expedición de la famosa Ley de Modernización del Estado. Y aquí el Ecuador realmente va a dar un brinco fundamental, un salto muy grande con relación inclusive no solo digamos a sus vecinos, sino a la propia Francia, porque Francia consagra recién el silencio positivo como regla general en el año 2014, miren ustedes, 2013, perdón, y Ecuador le va a seguir la línea a España, que consagra su silencio positivo en el año 92, y Ecuador en el año 93 le va a seguir la línea a España y va a consagrar un silencio positivo, ¿sí? Un silencio positivo. Y un silencio positivo de dimensiones abismales, totalmente abierto para cualquier petición, reclamo, solicitud. Y esto va a ocasionar sin duda que tanta amplitud de la norma les ponga en un trabajo muy grande a las Cortes, a nuestra Corte Suprema y hoy Corte Nacional, a nutrirse de mucha jurisprudencia para ir regulando ese derecho tan abismal que en un artículo la Ley de Modernización del Estado le dio a los ciudadanos y sin regularlo ni siquiera bien. Y después, evidentemente, vamos hasta el año 2018 y en el 2018 entra en vigencia nuestro actual Código Orgánico Administrativo, que tiene otra vez una reforma fundamental y es la reforma fundamental de permitir el silencio administrativo no solamente en los procedimientos que son producto del derecho de petición, sino inclusive en los de oficio. Entonces, realmente ya nos fuimos muy adelante. Nuestros jueces tienen una gran responsabilidad porque esto de los procedimientos de oficio va a tener que ser muy analizado por ellos para ver cuáles son los casos de procedencia o no. Y yo creo, o al menos en los ordenamientos jurídicos que he estudiado, por ejemplo, si ven el español, no hay solo el derecho de petición, pero en el Ecuador le hemos integrado los procedimientos de oficio, que es un avance o un retroceso, no sé, ya tendremos que juzgarlo, muy importante, y por eso el Ecuador tiene un caso muy sui generis y muy importante de silencio administrativo. Por eso es muy importante conocer esta materia. Bien, listo. Si está interesante, les agradezco. Esto, yo pongo ahí capítulo 3, página 8, esto lo comento más ampliamente en el libro. Pero si está interesante, por favor, vamos compartiendo y comentando. Váyanme diciendo constantemente si se va escuchando la transmisión, ¿sí? Bien, y con esto concluyo la parte introductoria de esta transmisión, que dice cuál es el efecto y el objeto del silencio administrativo, tanto positivo como negativo. Entonces ustedes ven el cuadro que está en la pantalla, que dice lo siguiente. Dice que el silencio positivo tiene por objeto apremiarle a la administración, ¿no es cierto? O sea, cuando hay silencio positivo, la administración tiene que apurarse, porque si no se apura, ¿qué es lo que va a pasar? Ella misma se ata, ella misma se condena y no va a poder después emitir una decisión en contrario. ¿Y cuál es el efecto, en cambio, de ese silencio positivo? El efecto es que le va a cambiar la situación jurídica de la persona porque le va a dar un derecho. En cambio, el silencio negativo, lo que va a pasar es que el silencio negativo no tiene por objeto darle un derecho a la persona, más que le permite que la persona vaya al contencioso administrativo, porque se entiende que le han dicho no a su petición y puede ir al contencioso administrativo, ¿no es cierto? Que bueno, pues para nuestro ordenamiento jurídico el silencio negativo llega a ser un poco tal vez ineficaz, también porque nosotros no tenemos la obligación de agotar la vía administrativa. Y pues bueno, pues esto en realidad nuestros vecinos de Colombia y Perú lo mantienen, agotar la vía administrativa. No sé cuál será mejor, si mejor será agotar la vía administrativa o no agotarla. Creo yo que si tuviéramos una administración pública más, digamos, menos politizada y más bien que dé sus decisiones en derecho,
pues sería muy bueno agotar en vía administrativa los trámites, pero a veces no le tenemos mucha confianza a esa administración pública porque sabemos que la orden es negar todos los recursos, negar todas las peticiones y pues así no funciona un Estado, ¿no es cierto? Así no funciona un Estado. Entonces, esa es la diferencia entre el silencio positivo y el silencio negativo, que ya analizando en profundidad tiene sí muchos efectos que ustedes deberían conocer para que no vayan a cometer alguna cuestión que al Tribunal de lo Contencioso Administrativo le dé risa cuando intente la ejecución, si no saben la clara diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Bien, listo. Ahora bien, voy a hablar ya del silencio positivo y con esto voy a pasar a la audiencia. Si tienen preguntas, pues las van haciendo ahí. Gracias a todos los que están aquí en esta transmisión y que me ayudan a compartir. Les agradezco. Bien. Entonces, vamos a hablar de dos requisitos. Un requisito sustantivo y requisitos adjetivos. El requisito sustantivo o material es solo uno. Es que el acto administrativo sea regular. El acto presunto. Ustedes saben que cuando uno manda una petición, se genera un acto presunto cuando hay silencio positivo. El requisito material es que ese acto sea regular. La pregunta es, ¿qué es un acto regular? Bueno, nuestra Corte Suprema ha dicho, un acto regular es aquel que no se puede anular en sede administrativa. ¿Y cuál es aquel que no se puede declarar nulidad en sede administrativa? Aquel que no tiene vicios de nulidad absoluta. Si usted tiene un acto administrativo que no tiene vicios o que tiene solo vicios subsanables, ese acto es regular. Y eso es lo que a usted le sirve para ganar un juicio de silencio administrativo. Pero si usted tiene un acto que tiene vicios de nulidad absoluta, ya no tiene un acto regular. Y eso no le sirve para ganar el silencio administrativo. Entonces miren que desde ahí va la importancia. Antes de ponerme a plantear un juicio, tengo que ver si el acto que tengo es regular o no. Y más importante que eso también, antes, al momento de usted saber formular su petición, usted debe saber si lo que va a pedir es un acto regular o no. Porque usted en la propia petición le puede pedir a la administración un acto absurdo y ya sería nulo en virtud del artículo 105, numeral 5, porque tiene un objeto imposible. O usted le puede pedir algo a la autoridad que no es competente. Entonces, usted mismo, como abogado que está asesorando a su cliente al momento de redactar la petición, desde ahí usted va a saber si es que va a tener éxito o no en el silencio administrativo. No es cuestión de que yo hice una petición mala, pero me contrato al mejor abogado y va a ganar. No, porque al final, miren, el derecho es lógico. Entonces, si usted tiene una buena petición y conocimientos básicos en litigio contencioso administrativo, usted va a ganar ese proceso. Pero si usted tiene una mala petición y es el más experto en derecho contencioso administrativo, no lo va a ganar. No lo va a ganar porque el derecho está así, la norma está así y es clara. ¿No es cierto? Bien, entonces, si yo tengo un acto regular, ese acto tiene presunción de legitimidad y ejecutoriedad, es decir, los irregulares no la tienen. Es un título de ejecución en la vía administrativa y miren qué importante, solo el acto regular es un título de ejecución en la vía administrativa y esto nos va a servir mucho para discutir después si es que hay recurso de casación o no. Que vayan contestando ahí ya qué es lo que ustedes piensan de este tema. Dicen, es que como es un juicio de ejecución no hay casación. O puede que sí haya, entonces contesten ahí qué es lo que ustedes piensan. Y el tercero, y esta sí es una regla que lo mencionan toda la doctrina y toda la jurisprudencia lo ha dicho, dice, y estas son palabras de García de Terría, que dice, mire, por silencio administrativo usted no puede ganar más, pero tampoco le pueden dar menos de lo que usted ganaría con un acto expreso, ¿ya? Entonces prácticamente usted tiene esa máxima ahí de que por silencio no puede ganar ni más ni menos de lo que puede ganar con un acto expreso y con eso ya sabe cuándo tiene un acto regular, ¿sí? Bien. Ahora, para nosotros hablar un poco más ya del tema de lo que es un acto regular y todos los vicios de nulidad del acto administrativo, una por una causal de las causales, necesitaríamos mucho más tiempo. Necesitaríamos sin duda pues tal vez 2 horas para hablar solo de las causales de nulidad o inclusive tal vez toda una jornada, unas 8 horas.
Pero yo lo que he hecho es, al momento en que ustedes vayan y visiten la página en la que vamos a enseñarles el libro que he escrito, ahí hay un tema de unas conferencias que van a estar incluidas, estas 3 conferencias van a estar incluidas cuando ustedes compren alguno de los libros que he escrito, ¿no? En esta ocasión. Estas conferencias van a ser especializadas, no las vamos a reproducir en redes sociales, sino solamente a través de Zoom o a través del grupo privado que vamos a formar, y van a ser sobre 3 temas. Primero, sobre el análisis de las causales de nulidad del COA una por una, ¿sí? Ese análisis tan importante que hay que hacer para que se entienda realmente el alcance de la causal primera y la causal octava, que son medidas incomprensibles, y todas las demás. Vamos a ver los límites a la potestad normativa y reglamentaria, principalmente en el campo de infracciones, la tipificación de infracciones vía reglamentos, vía acuerdos, ¿no es cierto? Y que se sacan a veces muchos acuerdos que en realidad invaden esa esfera de la Asamblea Nacional e incurren en un acto de nulo por la materia, ¿no? Y en tercero vamos a ver ya, puede haber otra conferencia también, que es el silencio administrativo en la parte material y la audiencia ya a un nivel más profundo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también les anticipo aquí, porque no puedo extenderme más para hablar acá de lo que es el acto regular, ¿sí? Bien. Ahora sí, vamos a la audiencia de ejecución y prácticamente aquí viene lo importante. ¿Es necesario un juicio siempre que yo tengo silencio administrativo, sí o no? Bueno, nuestra corte, en el caso que yo les pongo aquí en el pie de esta diapositiva, en el caso Trop International versus DAC, que es Dirección de Aviación Civil, la corte tuvo un análisis muy interesante, demasiado interesante diría yo, porque normalmente se tenía la regla en la jurisprudencia ecuatoriana que se decía, oiga, cuidado, que usted acaso que puede ir y ejecutar por su cuenta lo que se ganó por silencio administrativo. No, usted tiene que venirnos a pedir acá al tribunal. Y ahí, en palabras de Juan Carlos Benalcázar, ¿qué sentido tiene pues entonces el silencio positivo? Si el silencio negativo me permite activar la vía judicial y los jueces me están diciendo que con el positivo también tengo que activar la vía judicial, ¿para qué me dan silencio positivo? Para eso denme negativo. Por último, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso, Trop International versus Trop International Associates versus DAC, la Corte dijo algo muy interesante, y este fallo es posterior a todos los fallos que decían que siempre tengo que ir al tribunal, y la Corte dijo, oiga, espere, si es que usted no necesita nada de la administración pública y usted puede cumplir por su cuenta lo que se ganó, vaya, ¿quién está diciendo que venga a demandar? Solo si usted necesita actuaciones materiales, ahí sí demande para yo obligarle a la administración a que le dé lo que se ganó. Entonces, claro, aquí por ejemplo, digamos, mi licencia de construcción, pido la licencia de construcción, no me dan, yo puedo empezar a construir, no necesito nada, ni que el municipio me fuera a pagar a los constructores, ¿no es cierto? Yo puedo construir. Pero en cambio yo necesito que la administración me extienda un nombramiento. Ahí sí necesito ir a demandar. Por regla general yo les diría, y más o menos así, ¿no? Cuando el silencio es en virtud del artículo 207 del COA, ustedes van a tener que ir a demandar. Pero cuando el silencio es por el 209, que es de autorizaciones expresas, ustedes van a poder ejecutar por su cuenta. Entonces ahí otra vez les pongo el segundo argumento a los que quieren establecer un tiempo de caducidad al silencio administrativo. ¿Es realmente necesario un tiempo de caducidad o no? O sea, que si yo puedo ejecutar por mi cuenta lo que me gané, ¿por qué voy a tener que en 3 meses ir al contencioso administrativo? Es absurdo. Entonces ahí está otra cuestión. Pero bien, vamos a seguir avanzando. Y ahora sí, el rol de las partes procesales. Mucha atención los abogados de libre ejercicio en esta parte. Si usted es abogado de libre ejercicio y obviamente usted va a representar a sus clientes en ejecución del silencio administrativo, usted, a ver, necesito que me digan si estamos bien con el sonido, por favor, porque a veces me mandan, uy,
Aló, aló, aló. Perdón. Ahí sí. Necesito que me digan si hemos recuperado la voz. A ver, por favor. ¿Estamos bien? Sí. Listo, listo, listo. Disculpen. Espero no haber cortado mucho. La verdad no me di cuenta, no me di cuenta. Uy. A ver, vamos. Bueno, sigamos entonces. Si usted es un abogado de libre ejercicio, entonces, por favor, ponga mucha atención a este punto, ¿sí? Usted va a ir a la audiencia de ejecución del silencio administrativo y la primera pregunta que se hace ¿es o no es una demanda la solicitud? No es una demanda, pero debe cumplir los requisitos de la demanda. Revisen a partir del artículo 370, ahí dice, donde se regula el procedimiento de ejecución, se dice que el procedimiento de ejecución o el proceso de ejecución que, a ver, dicen, ¿es proceso o no es proceso? Ya, digamos que no es proceso, pero el propio COGEP define lo que es la ejecución. Dice, es un conjunto de actos procesales encaminados al cumplimiento de un título de ejecución. Entonces, para no perdernos en esas, digamos, cuestiones ya muy dogmáticas, le voy a llamar proceso, pero con la salvedad y que sí le he hecho en el libro de que no es en sí un proceso propiamente dicho. Entonces, usted presenta una solicitud, como dice el 370 del COGEP, no el 370A, solo el 370, cumpliendo los requisitos de la demanda, el 142 del COGEP. Y miren lo que dice el 370A del COGEP que fue incorporado por el COA, dice, le corresponde al accionante, ¿no es cierto? Le corresponde al accionante demostrar que se produjo el término, el vencimiento del término legal para que la administración resuelva su petición. Vamos a ponernos en el caso del 207, que son 30 días. Hay otros tiempos, sí, en el silencio, porque no todos los silencios son por 30 días. Cuidado, hay por otros tiempos también, pero me voy a acordar ahorita con el más fácil, que es 30 días. Entonces, pasan los 30 días y yo tengo que demostrar. ¿Cómo tengo que demostrar? Con una declaración bajo juramento en la solicitud de que no recibí respuesta en el término legal, ¿no es cierto? Y adicional, debo acompañar el original de mi petición. ¿No es cierto? Tres cosas: la solicitud con requisitos de la demanda, la declaración juramentada, que puede ser en notaría o puede ser incorporada ahí mismo, no hay problema, la ley no distingue. Pero ¿cuál es la importancia de esa declaración juramentada? No es que yo digo, ay, vamos a poner. Es juramentada porque en el caso de que la administración pública le saque la respuesta y le diga, mire señor, aquí está, usted firmó el recibido, que sí le dimos respuesta. Yo creo que el tribunal tendría que mandar eso a fiscalía, porque obviamente se faltó a la verdad bajo juramento y eso es un delito. Entonces, no es que la declaración juramentada es solamente un requisito de forma, no. Es un requisito justamente que la ley ha establecido para qué. Y por eso quiero ya más adelante decirles cuál es la importancia de esa declaración juramentada. Tiene un valor sustancial, no solo por la verdad y que podría derivar en un delito. Tiene un valor sustancial porque si no hay esa declaración no se puede establecer el procedimiento de ejecución. Y el tercer requisito es entonces presentar la petición original, dice el recibido original, que evidentemente tendrá que contener los requisitos del 138 del COA, ¿no es cierto? Ustedes podrán revisar. Bien, listo. Ahora, más importante, ¿qué dice el demandado? ¿Qué hay del demandado? ¿Qué hay del demandado? ¿Puede presentar excepciones o no puede presentar excepciones? Y aquí voy a hacer una diferenciación, porque una cosa son las excepciones previas, las del 153 del COGEP, ¿sí? Esas son las excepciones, las que antes se llamaban las dilatorias, ¿no es cierto? Esas son las excepciones previas que solo se pueden presentar en un procedimiento donde hay contestación de la demanda, porque tienen origen en la contestación de la demanda. Entonces, como en el silencio administrativo no hay contestación de la demanda, no se pueden presentar las excepciones del 153. Yo vi un caso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, donde le habían aceptado a la otra parte a que presente una excepción. Este era el caso en que una persona pidió un nombramiento
y además pidió que se le paguen los sueldos que había dejado de percibir porque no le habían dado su nombramiento. La entidad administrativa se excepcionó con indebida acumulación de pretensiones diciendo que la ejecución del silencio era una y para reclamar los sueldos se debía ir por subjetiva en un procedimiento ordinario. La Corte acogió el criterio y dijo, sí, hay indebida acumulación de pretensiones. Hay un voto salvado en ese proceso, hay un voto salvado en el que la jueza que da el voto salvado dice, a ver, un ratito, no caben excepciones en el proceso de ejecución, no están previstas en el libro quinto, no se pueden hablar de excepciones previas. Pero, dijo la jueza le pueden decir al juez y el tribunal las puede declarar de oficio. Y eso también está mal, eso no se puede hacer. Porque si las excepciones previas tienen origen en la contestación de la demanda y en la oportunidad, si para este proceso no se estableció, no se lo puede hacer. Entonces no pueden los jueces declarar excepciones previas de oficio, eso no se puede hacer. Ah, pero hay excepciones, sí, perdón, hay excepciones a las excepciones. Hay, digamos, casos que no salen del 153 del COGEP, pero que sí salen de otras normas. Por ejemplo, si es que el juez fuera incompetente, el juez puede declarar en virtud del 129.9 del Código Orgánico de la Función Judicial, ¿no es cierto?, que es incompetente y declararse de oficio incompetente para conocerla. Primero, la incompetencia. Segundo, la caducidad. La caducidad también se puede declarar de oficio. Por lo tanto, si es que no hay excepciones previas y no puede alegarse la caducidad, pero el juez de oficio sí puede decir, este proceso ya está caducado, porque la caducidad es una institución de derecho público. ¿Qué normas va a utilizar? El 307 del COGEP y la resolución 13-2015 de la Corte Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Y la tercera forma en que podría el juez declarar esa excepción sería la vulneración del derecho a la defensa, en virtud del artículo 76 o del 29 del Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque digamos ya que no era la vía adecuada, pero no es esa la forma de declarar el archivo de la solicitud. Porque cuando uno lo están procesando en un procedimiento que no es el que la ley prevé, el juez debe garantizar eso. Y justamente en virtud de estas bases legales podría el juez, pero no es como han dicho el tribunal en este caso, que me pueden decir a mí las excepciones previas y yo declararlas de oficio. No, eso no. La intención de la norma no ha sido esa. Si usted tribunal quiere declarar alguna excepción que no permita la validez procesal, es sino en virtud de una de estas normas, no en virtud de las del 153 del COGEP, ¿no es cierto? Bien, no sé si están de acuerdo por ahí con lo que estoy diciendo, pues evidentemente estamos aquí para debatir y para conversar. Bien, listo. Ahora sí, parte importante. ¿Qué puede decir el demandado? Mucha atención, entidades públicas. ¿Qué pueden alegar ustedes? Digamos que está establecida ya la validez procesal o que se pasó, ya habló el actor y le dieron la palabra a usted. ¿No? La audiencia es así. La palabra al actor y la palabra al demandado. En esta audiencia es una audiencia de ejecución, nada más. El demandado puede decir tres cosas. Lo primero que puede decir es, falta el título de ejecución. Y cuando falta el título de ejecución, obviamente, usted no me puede venir a demandar en un proceso de ejecución si no hay título de ejecución. ¿Estamos claros o no? Y la primera forma para que falte el título de ejecución es decir, a ver, no está agregada la declaración juramentada. Eso es lo primero. ¿Por qué es importante esto? Miren, lean esto. El artículo 207 del COA dice esto. El acto administrativo presunto que resulte del silencio será considerado como título de ejecución en la vía judicial. ¿Y qué dice ahí? Al efecto. Al efecto. La expresión al efecto quiere decir, para que lo anterior suceda, entonces, vamos a leerlo así. El acto administrativo presunto que resulte del silencio será considerado como título de ejecución en la vía judicial. Para que eso suceda, o al efecto, la persona interesada incluirá la declaración juramentada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir?
que si usted no incluyó la declaración juramentada, su acto presunto no se volvió título de ejecución. Prácticamente podríamos decir que la declaración juramentada tiene el mismo valor que aquella certificación de vencimiento del plazo que hablaba la Ley de Modernización del Estado. Entonces, si no está agregada la declaración juramentada, la entidad puede decir, oiga, no hay título de ejecución, y por lo tanto, el procedimiento no es el correcto. Segundo, que el acto presunto sea irregular, ¿sí? Eso también está en el 207, dice que el acto presunto que tiene un vicio de nulidad absoluta no se puede ejecutar. Por lo tanto, si es que es irregular, entonces no hay título de ejecución, ¿sí? Y esto lo dejo para la última diapositiva cuando hablemos del tema de la casación. Bien. La segunda alegación que podría hacer el tribunal, el demandado es: no hay silencio administrativo. No se produjo nunca el silencio administrativo. ¿Por qué? Porque no está agregado el original de la fe de recepción y por lo tanto no hay cómo contar desde cuándo venció el término, señor. Y hay fallos, ¿no? Y yo estoy poniendo acá un fallo donde no se da un silencio porque no se puede encontrar la petición. Entonces, como no se puede contar, no hay silencio. Y el segundo, para decir que no hay silencio, es: mire, aquí está la respuesta, señor. Aquí está la respuesta. Se le contestó, no hay silencio. Podría decir eso. Y lo tercero que podría decir es: hay caducidad. Que sobre este tema tendremos que ponernos de acuerdo si son 90 días, si son 5 años. Yo me quedo con los 90 días. Entonces, yo creo que si se va a intentar la demanda de ejecución al día 91, la entidad podría decir: ese derecho está caducado. Y por lo tanto, no hay lugar a la ejecución del silencio administrativo. Solo esto puede decir. Yo por eso digo, es penoso cómo ahora en las audiencias se le permite a la entidad que la entidad prácticamente empiece a decir todo lo que debe haber dicho de ser administrativa, empieza a sacar el expediente a decir que con este informe esto, con no. Y ha dicho la Corte en reiteradas ocasiones, en fallos, la Corte Suprema ha dicho cuál es el rol del tribunal. El rol del tribunal es justamente solo verificar que ese acto no tenga un vicio de nulidad absoluta, que lo hace que sea ejecutable, ¿no es cierto? Porque si tiene un vicio de nulidad absoluta, entonces ya no lo puedo declarar como título de ejecución. Pero el tribunal incluso ha dicho: oiga, pero esos vicios deben ser manifiestos. Porque usted no me puede pedir a mi administración pública que yo me ponga a darle haciendo el trabajo y empezar a buscar todo lo que usted tuvo que haber buscado y que eso se convierta en un juicio de conocimiento. No, tiene que ser un vicio manifiesto. Y bueno, pues aquí citando a Raúl Bocanegra Sierra, él dice: entre más manifiesto es un vicio, es más grave. Entre menos manifiesto es menos grave y por lo tanto no va a provocar la nulidad. Entonces, ese es el trabajo del tribunal. Y el tribunal no puede permitir que vengan con informes, que no. Claramente, de hecho, el tribunal, todo lo que usted debe haber sustanciado en sede administrativa no puede ser utilizado acá como excepción o como alegación. Acá solo se puede alegar las propias del proceso de ejecución, que son las que ya les he mencionado antes, esas tres, ¿no es cierto? Ninguna más. Nada más se puede decir acá. Bien, listo. Vamos acá, a ver, entonces, ahora sí. Vamos a llegar al punto del recurso de casación. El recurso de casación. No he visto si ustedes me han dicho si cabe o no cabe la casación. Sería interesante leer, pero bueno. A ver, sería interesante, pero no alcanzo a ver los comentarios. Yo les voy a dar mi opinión. Cuando yo estaba escribiendo este libro, y yo me topé por ahí con un fallo de la Corte Constitucional, obviamente no de la actual, sino de la penosa Corte Constitucional que tuvimos antes, y obviamente uno sabe que los fallos de la anterior Corte Constitucional uno no los puede tomar con el valor doctrinario que quisiéramos, uno tiene que tomarlos con pinzas. Entonces, el fallo de la anterior Corte Constitucional decía: no cabe casación porque este es un juicio de ejecución, punto. Nada más. Y la casación, según la ley de casación, está previsto para los juicios de conocimiento. Pero hay un fallo interesante de la ex Corte Suprema, que yo he citado en el libro, donde la Corte dice: a ver, y bueno, y es también, en el Vida Moreira lo dice también, y la Corte dice:
no es que nosotros estamos diciendo que hay casación en un juicio de ejecución. Lo que pasa es que a veces los tribunales toman como un acto regular aquello que no es un acto regular. Y si el acto no es regular, por lo tanto no debe seguir un proceso de ejecución, debería seguir uno de conocimiento. Entonces la Corte prácticamente dice, bueno, como yo debo revisar si es que en efecto ese acto era regular o no, sí cabe la casación. Yo estoy de acuerdo en eso en realidad, porque si uno se va a los principios también que debemos tenerlos muy en cuenta y que, como yo he dicho, son hasta más importantes que las leyes, miren que el propio COA dice ahí que será una revisión de legalidad. Si ustedes revisan el 207, dice que el tribunal revisará la legalidad de ese acto presunto. Y al revisar la legalidad ya estamos frente a un tema prácticamente donde se debe entrar a conocer, ¿no es cierto? Aunque sea la parte de derecho, no de hecho, pero sí la de derecho. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso en la Corte. Y yo creo que sí va a caber la casación, habrá que ver solamente en qué causales nomás, principalmente sería la quinta causal, que es por no haber aplicado uno de los precedentes jurisprudenciales obligatorios, porque creo que no cabría acá el tema de lo de prueba y tanta consideración, ¿no es cierto? Pero podría ser el tema de esta causal. Entonces, esta es la cuestión que ha dado la Corte Nacional. Y yo creo aquí muy firmemente que a quien le correspondía emitir un fallo acá no es a la Corte Constitucional respecto de la procedencia o no de este recurso, sino a la Corte Nacional, porque es un tema de legalidad únicamente, no es un tema de constitucionalidad, es un tema de legalidad, ¿sí? Bien, entonces, listo. Queridos amigos, hasta aquí les quería hablar del tema de la audiencia. Yo contestaré sus preguntas, pero ahora quiero, prácticamente a lo que venimos, me extendí un poco en la charla, pero creo que estuvo muy interesante, no sé cómo la han visto ustedes. Les quiero contar, ahora sí, prácticamente empezaría formalmente en los próximos 10 minutos el tema de este lanzamiento del libro del silencio administrativo que yo he escrito. Bien, que yo he escrito. Y bueno, pues quiero contarles un poco de este libro. Este libro, prácticamente ahí tienen un resumen. Está hecho en 25 capítulos, en 234 páginas. Tiene más contenido que el anterior, sí, obviamente, porque lo hice en una medida más grande. Porque les cuento que una vez yo fui a la Universidad Católica, a la biblioteca, y vi el libro, y fui a buscar mi libro, y la verdad no lo encontré, porque era muy pequeño, de tamaño era muy pequeño, y se perdía entre los libros más grandes. Entonces sentí algo que dije, no, el próximo libro lo tengo que hacer de tamaño grande para que esté ahí entre los libros importantes, ¿no es cierto? Entonces, lo que he hecho ahora es, este libro tiene más extensión que el otro, ¿sí? Ha bajado las páginas, pero ha crecido mucho su tamaño, entonces algo importante. Lo he desarrollado con mucha jurisprudencia de la ex Corte Suprema y de la hoy Corte Nacional, jurisprudencia desde que surgió el silencio positivo en el Ecuador. Entonces, es porque yo, si bien le puedo dar valor a la doctrina, que la doctrina es muy valiosa, es muy ilustre, pero nuestro derecho a fin de cuentas se nutre de ley principalmente y de la interpretación que de esa ley hacen los jueces. Los jueces juegan un papel fundamental en el derecho administrativo, porque el derecho administrativo, al ser un derecho no codificado, un derecho propiamente jurisprudencial, requiere de esos fallos de los jueces. Entonces se ha trabajado principalmente con mucha jurisprudencia. Hemos hecho un completo análisis de las cuestiones de nulidad del acto administrativo. Entonces, se podría decir que es un libro del silencio, pero que también tiene un análisis importante de la nulidad del acto administrativo porque van relacionados. Hay un tema que yo siempre no he sido partidario, y es el tema de los libros deben ayudar al lector. Más que ser un instrumento de elogio o de vanidad para el escritor, deben ser un instrumento de utilidad para el lector. Y por eso yo he incluido, sí, gráficas, cuadros en el libro que ayuden a mi lector a entender, porque es lo que me interesa, que lo entiendan.
No que digan, bueno, yo compré el libro y lo dejo ahí. A mí me encanta cuando me han enseñado que han comprado este libro y lo tienen rayado, lo tienen doblado. Eso es lo que quiero. Y por eso es que he tratado de enfocarme en que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Y bueno, pues finalmente he incluido un modelo de solicitud de ejecución del silencio administrativo, que no creo es complicado, pero pues bueno, más que nada, sería bueno tener un modelo, ya que hemos leído todo, después saber cómo se lo aplica. Bien, ahora, el libro tiene 4 partes, este libro tiene 4 partes en 25 capítulos, como les dije. Primero, lo esencial del silencio administrativo, ¿no es cierto? Negativo, positivo y sus efectos, su naturaleza jurídica, las teorías de los interesados, cómo contar plazos y términos. Inclusive les puse ahí hasta unos calendarios con unos ejercicios, entonces creo que va a ser interesante. En segundo, es la validez del acto administrativo, que les dije. Tercero, cuáles son los casos de procedencia e improcedencia, y no solo los que ya se han dicho en otros libros, sino que lo quise hacer también como que más general, en el sentido de, por ejemplo, hay casos cuando una norma pide expresamente una respuesta motivada. En esos casos, ¿aplica o está excluyendo? Casos cuando se pide que haya un informe previo, por ejemplo, ya. Casos de la responsabilidad contractual del Estado, ¿sí? Que ahí sí les digo, todos los fallos de la Corte Nacional y la ex Corte Suprema son contradictorios, porque en unos casos aplican, en otros no, y bajo ciertos criterios, que se confunden, ¿no es cierto? Inclusive, digamos, en el caso Guadalupe Larriba se terminó primero aceptando, después negando, después de que se declaró la inconstitucionalidad de la Corte Constitucional. Entonces, y ninguno de esos argumentos sirve ahora para lo del COA, porque el COA se encargó de que con su escueta legislación se votó abajo todos los pronunciamientos de la Corte en materia de responsabilidad extracontractual y silencio administrativo. Y yo ahora he propuesto acá una tesis propia para descartar el silencio administrativo en responsabilidad extracontractual del Estado por la propia ubicación que este reclamo tiene en el Código Orgánico Administrativo. Bien. Y finalmente, sobre la ejecución del silencio administrativo, sobre la audiencia, que es lo que hemos visto ahora, pero sobre el tema de la caducidad, sobre el tema de los recursos, sobre el tema de cuándo procede y no procede la acción de protección para pedir una solicitud de ejecución, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema. Bien, ahora amigos, respecto de estos 2 libros, bueno, pues yo quería compartirles algo con ustedes, ya algo más personal. ¿Qué ha significado para mí escribir el segundo libro? Seguramente más compromiso. Más compromiso porque ahora ustedes me están escuchando más que antes. Obviamente ahora estas cámaras cuando se prenden tienen más oyentes y eso aumenta mi compromiso. Segundo, me siento más preparado para poder hablar de lo que he escrito ahí. No digo que obviamente sea ni el mejor libro ni el merecedor de los mayores galardones, no, sin ninguna duda. Más bien, con toda duda, hay muchos libros que serán muy buenos. Pero he puesto toda la pasión que el derecho administrativo me despierta en este libro, para tratar de transmitir a toda la gente lo que quiero enseñar. Me siento, sí, mucho más orgulloso del segundo libro, me siento muy orgulloso del primer libro, y ustedes se han encargado de hacer que me sienta con valor para escribir algo nuevo. Porque normalmente, y esto como un consejo, si ustedes en algún momento se animan a escribir, esto les va a pasar, y mientras ustedes escriben, ustedes van a estar pensando y van a decir, ¿será que lo que yo realmente tengo que decir vale la pena? ¿Será que no me estoy equivocando? Pero créanme que algo ha pasado acá y es el tema de que uno tiene que empezar a escribir. Si nosotros no empezamos a escribir derecho administrativo ecuatoriano, nunca vamos a estar ahí en la palestra internacional, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una desventaja de desarrollo doctrinario con relación a los países de la región y tenemos que igualarnos allá. Entonces, mi llamado es a que empecemos a generar buen derecho administrativo ecuatoriano, ¿sí? Eso es lo que quiero hacer, eso es lo que quiero transmitir, es lo que quiero interesar. Y por eso me he atrevido yo a, inclusive cuando la ley no es clara, a votar algunas interpretaciones, pero que creo que van a ayudar
so pena de que me equivoque, me critiquen, corro el riesgo, pero corro el riesgo atreviéndome a llenar eso, a que después los legisladores escuchen y construyan una mejor norma, ¿sí? Entonces, eso es lo que se ha tratado acá. Yo, como les dije, con este libro quiero agradecerles a toda la gente que estuvo atrás, porque si bien yo lo escribí, pero para llevar a cabo este libro, para hacerlo realidad esto, pues ha habido mucha gente, Pablo Núñez que me ayudó a diagramar, Cristian Heredia que diseñó la portada, ¿no es cierto? Mi hermana que está haciendo el tema de los anuncios, ya han estado ustedes cansados de verme tanto tiempo ahí que aparezco en sus newsfeeds y todo eso. Le quiero agradecer también a Diego Morán que me ayudó también con publicidad. Y bueno, pues, y quiero agradecer a 3 colegas míos que están muy pendientes y que contestaron todas mis llamadas, que más de 4 colegas contestaron todas mis llamadas, que siempre estuvieron ahí ayudando para que esto tenga valor. Y es Felipe Obando, gran amigo, Ronald Gallardo, Paul Vázquez y a uno de mis maestros que es Efraín Pérez. Siempre, no, o más bien nunca fueron egoístas en contestar una llamada para yo preguntarles ¿qué te parece esto que estoy acá escribiendo? ¿Qué te parece esto de acá? Y bueno, y evidentemente a todos ustedes, porque muchas veces ustedes se darán cuenta que yo me quedaba como que, ¿qué pasa? O hacer las preguntas, o cuando yo hablaba y me daba cuenta que algo tenía que cambiar en el libro, fue gracias a ustedes. Gracias a que han estado en las transmisiones y que han permitido que este libro salga adelante. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, les quiero presentar, antes de decirles dónde pueden adquirir el libro, porque lo van a poder adquirir desde hoy a los que quieran, les quiero presentar más o menos mi libro por dentro. Yo al inicio de cada capítulo he puesto estos cuadros donde le permito al lector que tenga ideas claves de las conclusiones a las que yo voy llegando y en qué apartado debe ir. Lo he hecho con apartados porque me gusta el tema de trabajar con apartados. Entonces, por ejemplo, miren el apartado 23 que habla del derecho de petición. Entonces, ustedes pueden ver esos en cada capítulo, pueden ver si es que hay algo que les llama la atención y van directamente a ese apartado para facilitar en la lectura a mis lectores. Segundo, he establecido tablas, como unas 7 tablas, donde yo abordo los capítulos, pero después quiero darles información o radiografía rápida para que ustedes vayan viendo, ¿no es cierto? Entonces, este cuadro está incompleto en la pantalla, en el libro sí está completo y te habla de todos los casos que hay de silencio administrativo positivo en Ecuador, ¿no es cierto? Más abajo en la tabla está el tema de lo que son procedimientos de oficio, concesiones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Un saludo, don Efraín, que ya se ha conectado. Un saludo también a Fernando Ortega, que está conectado. Excelente exposición la de esta tarde sobre el procedimiento sancionador. Bien. Algo muy importante que yo he incluido en este libro es el tema de sentencias. Entonces, cuando yo he citado sentencias, lo he hecho en estos cuadros para que ustedes puedan identificar y les pongo ahí de qué se trata, ¿no? Entonces, la idea es que el libro se vuelva dinámico, que se vuelva su herramienta de trabajo, no un libro que dejen en biblioteca, por favor. Un libro que me manden una foto de que está dañado, de que está rayado, de que está realmente todo, pero esa es la intención, que el libro se utilice, ¿no es cierto? Entonces, así lo hemos hecho. Bien, también he utilizado flujogramas, por ejemplo, este es el de la audiencia de ejecución. Ahí ustedes pueden ver qué es lo que dice lo que debe decir el demandado, o lo que podría decir el actor, por dónde tengo que ir, ¿no es cierto? Entonces, eso también es algo que creo que va a ayudar mucho a los abogados y, como les digo, so pena de ser criticado por no ajustarme a los estándares de un estricto libro de derecho, pero para mí lo importante es mis lectores, que los lectores entiendan. Y bien, y finalizo con esto. El libro tiene, hemos utilizado 50 libros de doctrina, 40 fallos de contenciosos administrativos de Corte Nacional o ex Corte Suprema y 23 de otros fallos, entre los que están inclusive fallos de Colombia, Perú, Argentina, Francia, la sala tributaria, por ahí unos 2, o también el Tribunal Nacional de lo Contencioso Administrativo. ¿Sí? Bien, entonces, amigos, recuerden ustedes, ahora sí, había un sorteo de unos libros, ya les voy a enseñar quiénes se ganaron estos libros,
Pero yo quiero ahora decirles que, bueno, pues les agradezco por la atención que me dieron en esta charla. Ahorita estamos empezando a publicar ya los enlaces de donde pueden comprar. Y en muestra de mi agradecimiento y a esta preventa les tengo que anunciar dos cosas. La primera cosa es que nosotros vamos a cubrir el costo del envío a domicilio en las compras que se hagan hasta hoy, ¿sí? En las compras que se hagan hasta hoy nosotros vamos a cubrir el envío a domicilio a todas las capitales de provincia del país, a excepción de la provincia de Galápagos por razones evidentes. Entonces, si ustedes compran, vamos a cubrir ese costo, ¿sí? Y lo segundo que yo les digo, como estamos en el tema de COVID y evidentemente esto va a tener que esperar hasta la entrega que yo les voy a hacer, ¿no es cierto? Estamos programando la logística, pero seguramente sí va a tardar 2 semanas en llegar, ¿no es cierto? Yo, en compensación a ese tiempo de lo que va a tardar a llegar el libro, como yo les decía, vamos a dar 3 charlas súper especializadas, más especializadas que las de hoy, durante las próximas 2 semanas. ¿A través de dónde? A través de un grupo privado que vamos a abrir entre todas las personas que compren este libro. Y ahí vamos a compartir no solo esas 3 charlas, sino que ese ya va a ser nuestro grupo privado para compartir mucha información más especializada. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo considero que quien invierte ya en un libro de derecho administrativo es porque realmente el derecho administrativo le interesa. Nosotros tenemos en el grupo COA 20.000 miembros, pero ustedes han visto que las transmisiones a lo mucho hemos llegado a tener 1.800, que no es ni el 10%. Entonces estamos en un grupo también de gente que solo le interesa el derecho administrativo y que quiera realmente aprender el derecho administrativo. Ahora, si ustedes no quieren esperar, o no pueden esperar, pueden comprar los libros en formato digital. Pero eso sí, aclaro, no quisiera después tener problemas. Los libros en formato digital no se pueden imprimir. O sea, ustedes los pueden abrir solamente en una tablet o en una computadora o en el celular y solo los pueden leer ahí, en una aplicación. No los van a poder imprimir. Entonces, si usted quiere mejor esperar en el libro físico, espere, ¿no es cierto? Y disfrute de las conferencias que vamos a dar. Si usted evidentemente no quiere esperar, pues compre el libro digital, igual va a poder acceder a los grupos, ¿sí? Yo les agradezco, quería decirles también que el 100% de lo que estamos recaudando en estas ganancias va a ser reinvertido en Legalité, porque Legalité quiere constituirse como esa escuela de derecho administrativo donde dé más contenido de valor. Para generar el tema del foro, para generar videos de más calidad, para generar cursos de más calidad, vamos a necesitar mucha inversión y esa inversión va a salir del producto de las ventas que vamos a hacer en este libro. Entonces, Legalité se empieza a constituir como el principal canal y programa de derecho administrativo donde participarán expertos no solo nacionales e internacionales, y eso va a ser gracias a las regalías de este libro y del libro anterior que estamos de reimpresión. Entonces, ya les voy a dejar acá los enlaces para que puedan hacer la compra si desean hasta hoy mismo y cubrimos el envío a domicilio. Y pues eso sería. Voy a pasar a decirles quiénes han ganado los libros gratis. Son estas 3 personas: L. Armijos de Instagram y Richard Ávila y Génesis Vélez de Facebook. El sorteo se lo hizo a través de una plataforma. Ustedes pueden ver en Instagram los videos donde yo hice el sorteo automatizado. Entonces ahí lo pueden ver, ¿sí? Bien, y sin más que decir, queridos amigos, nada más quiero agradecerles por su compañía, por su participación el día de hoy. Y sí, se va a publicar el segundo libro y el primer libro, y si compran los dos hay encima más un descuento más, a más del envío a domicilio si compran los dos. Entonces ahorita ya estamos publicando, por favor vayan a la página y pues que lo disfruten. Gracias por su excelente acogida la noche de hoy. Les mando un abrazo, gracias por todo.